entre estrategias que apuntan a mejorar la calidad educativa y otras que apuntan a, bueno, a construir capital político, y no estoy hablando solamente de los gremios o de las figuras gremiales más cuestionadas en Argentina, sino también de la clase política. Está Juan José Liach, exministro de Educación, economista, sociólogo, un hombre que tiene una mirada multidimensional de un problema muy complejo en la Argentina. Muchas gracias, Juan José, por estar aquí. No, encantado, Luciana. Voy a aprovechar tu doble mirada de sociólogo y de economista y de experto en educación para ver primero este problema endémico de la Argentina de la relación entre educación y economía y cómo cuando hay crisis la decisión de la clase política es restarle fondos a la educación. ¿Se puede cambiar esa mirada? En realidad, la educación hace 6, 7 décadas tenía un papel y un respeto social mucho mayor que ahora. En las encuestas se ve claramente, siempre está quinto, sexto como principal problema del país. La gente en su mayoría cree que el sistema educativo está mal, pero que las escuelas a las que van sus hijos, sobrinos, nietos o lo que fuera, los más cercanos, están bien. Y esto evidentemente no cierra, o sea que hay una relación indudablemente entre el deterioro continuo de la Argentina, que es quizás el país que más ha decaído Claro. en relación con otros. Además con alta inflación, salvo periodos cortos. La alta inflación, el déficit fiscal, etcétera, que es una causa principal de la inflación, lleva a este tipo de situaciones como la que estamos viviendo hoy mismo, ¿no? Yo creo que hay una gran deuda de la democracia argentina, que ya tenemos 35 años. de la restauración de la democracia, 35 años cumplidos, y es no haber propuesto una nueva carrera docente, porque claramente no es unilateral esto no se arregla solo con buena voluntad del gobierno o con los maestros no parando. Sí. Se resuelve. Marechal decía que de los laberintos se sale por arriba. Yo lo parafrasearía y diría que de las grietas, si es que se sale por arriba. Entonces hay que buscar una alternativa que sea una nueva carrera docente con un distinto sistema de incentivos, donde se premie a los más cumplidores, a los que más rinden, etcétera, etcétera. Y a cambio de eso, una jerarquización salarial, porque es evidente que a lo largo de todo este periodo de tanto tiempo, de 60 o 70 años, desde que hay inflación crónica en la Argentina, la posición económica del docente se ha deteriorado, sin ninguna duda. Yo para intentar pensar este asunto que es tan endémico en Argentina de una manera distinta, te propongo esta comparación, ¿no? Cuando hay crisis en Argentina, el déficit fiscal heredado por la pesada herencia, el gobierno toma una decisión de, bueno, hay que eliminar los subsidios y hacer el tarifazo tan temido, ¿no? Se hace el tarifazo. De alguna manera, o se protege la productividad de vaca muerta haciendo acuerdos con las empresas para que les rinda mejor esa unidad de gas que van a explotar. Es decir, hay una mirada de la clase dirigente para proteger ciertos sectores de la economía, pero esa mirada no está puesta para proteger, por ejemplo, el poder adquisitivo del salario docente y dar una clara señal de que esa vía, la educación, y el valor del docente le importa a quien está en el gobierno. ¿Por qué no se puede hacer eso? ¿Por una cuestión de volumen del gasto? Yo creo que hay que hacer las dos cosas juntas. Porque pero no se hacen. Si vos no mejorás el sistema de incentivos, la capacitación, la formación continua, que entre paréntesis el Instituto Nacional de Formación Docente está haciendo cosas, si vos no mejorás eso, por ahí es poner dinero que en definitiva no te va a redituar, en el sentido de mejores logros educativos. Está bien, pero hay un primer paso que es que el salario acompaña a la inflación. Claro. Entiendo que todos los trabajadores tenemos el mismo problema, nuestros salarios no están acompañando a la inflación. Pero como decisión política desde el Estado, ¿por qué nunca se plantea, aún en periodos de crisis, una política contracíclica respecto al salario docente para que quede muy claro que eso no se toca?
Sí, ¿Es pero imposible plantearse esa? Porque no te es lo tan pregunto porque fácil. estuviste ahí, digamos, en la No es gestión tan fácil pública. porque, sí, nosotros, por ejemplo, te digo para que veas que no es tan Sí, fácil. El gobierno de la Rúa, del cual yo fui el primer ministro de Educación, levantó la carpa docente, la sí, pusimos en el presupuesto sí. y a los 3 meses, ya cuando empezaba el ciclo lectivo, sin embargo, si se atrasaba una semana el pago, no había un cobre en la Ujú, tesorería, ujú, se atrasaba una semana y había paros. Yo tuve 10 meses, me hicieron 4 ujú, paros. O ujú. sea que el tema es muy complejo, se juegan muchos intereses que no son solamente económicos, sino también políticos. Por O sea, ejemplo, ¿qué intereses? Contanos un poco bueno, eso. intereses políticos. Los sindicatos, la mayoría, tiene sus ideas que en general no han estado de acuerdo con los gobiernos. Yo creo que fue un buen camino, pero parcialmente recorrido, la ley de Claro. financiamiento. La ley de financiamiento no se cumplió del todo. En realidad, si uno ve solamente un año, que creo que fue el 2015, año 2015. preelectoral, Sí, año electoral, mejor dicho, se cumplió el el famoso 6%. Ujú. 6%. Y después estuvo en 5 y pico. Pero respecto de lo histórico Sí, sí. que invertía la Argentina, fue mayor. Ujú. Lo que pasa es que la ley se fue desgastando, deteriorando. En un programa de Sí, sí, televisión sí. no hay tiempo para hacer todos los detalles, Sí, sí. pero yo creo que claramente una forma de una nueva expresión de voluntad política sería hacer una nueva ley de financiamiento donde prevea cosas como las que vos decís, pero que prevea también la nueva carrera docente. Sí, sí. Porque acá, además, hay que entender, Luciana, y vos lo sabés perfectamente, que los más perjudicados con los paros son los chicos de Los zonas más sectores, claro. pobres, Ujú. porque lamentablemente hay que decirlo, la clase política en su gran mayoría ha desertado también de Ujú. las escuelas de Sí, sí, gestión las clases estatal. medias en general, ¿no? La clase media argentina en general, pero no solamente la clase media, ya los sectores Sí, un poco pudientes de los sectores de bajos sí, ingresos sí, sí. también mueven a los chicos. ¿Por qué? Porque, bueno, ustedes sacaron una estadística en La Nación hace poco, un chico que empezó el 2004, Ujú. el preescolar y que terminó el 5.º año, creo que en el año 2017, Sí, sí, sí. perdió un año escolar entero. Por paros y por Entonces, otros yo creo tipos. que la clase política está en deuda, tiene que haber una nueva ley de financiamiento Sí. educativo donde no haya solamente la garantía de la inversión, sino una mejora de la calidad de la inversión y crucialmente una nueva carrera docente. Quiero ir después puntualmente al tema de los docentes y de su calidad y del tema de la calidad de la educación, pero quiero detener un poquito más en el tema del financiamiento. En 2015, como bien señalaba, se cumplió la meta del porcentaje de la inversión educativa respecto del PBI, 6%. Ahora, el motivo por el que se cumple es un motivo electoral. Provincia de Buenos Aires, Scioli da el 40% de aumento de los docentes y eso se replica, ¿no?, en otras provincias. Sí, fue coyuntural. Coyuntural, es Sí, decir, no totalmente. había una fe realmente y una decisión virtuosa en términos No, políticos de fue subrayar un un año. camino. Un año y de una manera oportunista, ¿no? Bueno, entonces hay un problema de la clase política, no importa si es kirchnerismo o es Cambiemos o es radicalismo, en el sentido de que solo cuando hay conveniencia electoral y política económica positiva, creciente, se le presta atención a la educación. Si no, no. Es decir, hay la clase política que le echa mucho la culpa del destino de educación a los gremios también debería ser una autocrítica. ¿Qué pensás, Sí, Paul? bueno, también la ley de financiamiento y la ley de educación nacional, que fue una buena ley, la ley de educación técnica 2005-2006, se sacaron 3 leyes valiosas, también fue la clase política, así que no Sí. exageremos con eso. Lo que Pero no es pasa más fácil sacar después, leyes que cumplirlas. y sí, Digo, totalmente. porque los 180 días de clases es Sí, ley y no se sí, cumplen. sí. Evidentemente es así. Y yo creo que ahora hay que redoblar el esfuerzo. Hay también señales positivas. Vos no sé si has visto esta red de acción política que junta a 200 políticos de Sí, muy distintos partidos, sí. el grupo de trabajo de RAP, decís, te educación, referís sí, a RAP. Sí. RAP, Red de Acción Política, esa es la sigla, ha acordado
muchas políticas educativas que ahora deberían empezar a traducirse en leyes, ¿no? Bien, vamos al tema de los docentes, ¿no? De su formación. En la Argentina hay más de 1.300 institutos de formación docente, la mitad son estatales, la mitad son privados. De esos privados, buena parte pertenecen a la Iglesia, están bajo la dirección de la Iglesia. Ahora, cuando gente muy interesante de CIPEC, que ahora está en el gobierno, en el Instituto de Formación Docente, Florencia Mesadra, Cecilia Veleda, Exacto. Hacían los estudios y las investigaciones y señalaban la dispersión y la falta de calidad de esa oferta de 1.300 institutos. Ahora, a la hora de entrar a la gestión pública, no se reconvirtieron esos institutos de formación docente. ¿Qué hacemos con eso entonces? No nos olvidemos que Argentina es un país federal. Sí. Yo, por lo que tengo entendido, en el Instituto Nacional de Formación Docente, que algunos le dicen Infod, otros no, bueno, sí. Instituto Nacional de Formación Docente, había una propuesta que era especializar a los institutos, algunos en formación inicial, otros en formación continua, otros en investigación, porque son muy chiquitos, claro. Algunos tienen 200, 300 claro. alumnos, y otros directamente en apoyo a escuelas. Pero por lo que tengo entendido hubo grandes resistencias. A mí me parece que esa era una buena idea, un primer paso de racionalizar, darle mayor racionalidad y eficacia a los institutos de formación docente, ¿no? Juan, el modo en que se gobierna el sistema educativo con un Ministerio de Educación Nacional que no tiene escuelas ni docentes a cargo y las provincias con mucha responsabilidad sobre lo que sucede educativamente, ¿es un buen sistema? Bueno, eso es casi lo mismo, Luciana, que preguntarse si el federalismo es un buen sistema. Pero en todos los países federales la educación básica, en general la universitaria es distinta, pero la educación básica, o sea, inicial, primaria y secundaria, está en manos de los estados o de las provincias. Más aún, en Brasil está en manos de los estados la educación secundaria, y la educación primaria e inicial está en manos de los municipios, exacto, por lo menos en el caso de grandes ciudades, ¿no? Sí. O sea que eso, yo no sé si ese es el problema. Y el Ministerio Nacional tiene un rol muy importante, que yo creo que es una herramienta que se está empezando a usar bien, que es la evaluación del sistema. Porque hace a la capacitación también. La evaluación se está haciendo casi por primera vez de manera sistemática en la Argentina, devolver los resultados a las escuelas. Lengua, matemática, ciencias sociales y naturales, último año de primaria y último año de secundaria, devolverle a cada escuela. Y en la Secretaría de Evaluación Educativa saben perfectamente, porque va por vía electrónica, qué directores lo abren, qué director. Pero ahí el director tiene una herramienta muy importante, que es hacer la formación situada en la escuela y en base a un diagnóstico concreto, en qué fallan los chicos o la relación entre los chicos y los maestros. ¿No te preocupa, Juan, en términos de las pruebas censales, o sea, de alumno por alumno, tanto de quinto año como del último año de primaria, la baja tasa de cobertura en algunas provincias, sobre todo en el sector estatal, que hace que el resultado sea poco representativo? Sí, el censo no es perfecto nunca, en ningún lugar del mundo es perfecto, pero ha habido provincias, sobre todo patagónicas, que se han sublevado, digamos así, no quisieron participar en la prueba o participaron muy parcialmente, y eso es algo que debe subsanarse, ¿no? Esta cultura de la evaluación. Pero la evaluación no es para perseguir, incluso se ha tomado, como vos sabés bien, la prueba Enseñar, que es... los estudiantes de formación docente. En los últimos años, los en que las están posgraduados. Del secundario. Claro. Entonces, la evaluación no es para perseguir, es para construir una capacitación en base a un diagnóstico certero de la realidad. Ahora, está claro que es central contar con datos y datos que puedan ser llevados a la gestión para poder hacer una gestión racional, y está claro que este es un país federal. Pero lo que no termina de estar claro es cómo el Ministerio de Educación Nacional logra de alguna manera conducir a los sistemas provinciales hacia ciertas políticas que convienen. Bueno, para sobre todo porque se ha retirado de alguna manera, es decir, la pérdida de la paritaria nacional, la
la decisión de desmantelar la paritaria nacional es una decisión polémica y parte de la polémica es atendible, ¿no? Bueno, vamos por partes, ¿no? En cuanto a la gobernanza, a la gobernabilidad del sistema educativo, la institución es el Consejo Federal de Educación, que está integrado por el ministro nacional y los 24 ministros de las 24 jurisdicciones de la Argentina. Y ahí es donde está toda la normativa y yo creo que incluso debería darse un paso más de evaluación de resultados, porque se sacan muchas normas, pero después no se evalúa el cumplimiento de esas el normas. cumplimiento. O sea que yo creo que el Consejo Federal tendría que mejorar ese desempeño. Ese es el órgano que debería gobernar o hacer la superintendencia o la supervisión permanente del sistema educativo en las 24 provincias. Según tu experiencia, ¿cuán transparente es ese órgano de decisión que alcanza a toda la Argentina, el Consejo Federal? Bueno, que yo sepa, en las actas no se publican, o sea que en ese sentido la transparencia no sería total. Por dar un ejemplo, la Reserva Federal de Estados Unidos, que maneja el dinero de la principal moneda del mundo, publica las actas, ¿no? Las actas que tampoco deben ser taquigráficas, ¿no? Tienen sus matices, pero yo creo que se podría dar un paso adicional en la transparencia. Después la normativa se publica todo con lujo de detalles, etcétera, pero falta el componente, quizás de más transparencia y de evaluación. Pero el instituto que hay que fortalecer para que funcione mejor el sistema educativo básico en la Argentina es el Consejo Federal. Sin duda. Y en cuanto a la paritaria, si me permitís un segundo, está en la Ley de Educación Nacional, se nombra la paritaria nacional, pero no se dice que tengan que negociarse salarios ahí. Y ahí hay un equívoco en la demanda. Está en la Ley de Financiamiento, el tema del salario. Perdón, sí, me equivoqué, está en la Ley de Financiamiento. Correcto. O sea, está bien, tiene que haber una paritaria, se habla de el mínimo. El mínimo, inclusive el piso debería funcionar mejor, este sistema que en su momento se creó y que me parece que se ha deshilachado un poco de la asistencia a las provincias donde los salarios son muy bajos, porque la disparidad de salarios docentes en la Argentina es de hasta 3-1. Sí, absolutamente, de provincia a provincia. Y ese es un problema, CIPEC, la organización CIPEC, publicó un informe sobre el financiamiento de la educación en Argentina. Una serie histórica la semana pasada, lo publicamos aquí en La Nación. Y para tratar ese tema hablé con Alejandro Morduchowicz, que está con sede en México, parte del BID, un experto en financiamiento educativo, y él señalaba un cuestionamiento al Ministerio de Educación Nacional en este sentido, que al devolverle el 15% de la coparticipación a las provincias, no se condicionó que alguno de esas partes de esos fondos fueran efectivamente educación. Ese es un problema. Bueno, ese es un problema en todo caso del federalismo. Por un lado es cierto que con la devolución del 15% que iba a Seguridad Social, que con un fallo de la Corte que alcanzaba 3 provincias, después se extendió a todas, las provincias afortunadamente no tienen los déficits que tenían históricamente. Ahora, ¿cuánto cada una dedicó a la educación? Eso está en la soberanía de cada provincia. Tenemos que madurar en una sociedad democrática y federal, en el sentido de que los ciudadanos exijan, pero ahí volvemos a lo del principio. Si está esta sensación, que es equivocada, de que mi escuela o la de mis hijos, nietos, sobrinos, lo que fuera, está buena, pero el sistema está mal, va a ser muy difícil. Tenemos que tomar conciencia de que en las pruebas de evaluación internacionales, la posición de Argentina respecto de otros países, aún latinoamericanos, ha bajado. Y los sectores medios y altos rinden como los sectores bajos de Estados Unidos. Exactamente. Ese es un dato central. Exactamente. Muchísimas gracias, Juan. No, al contrario. Por tener esta conversación en un día tan clave para la educación. Gracias. Nos vamos ahora al móvil con Jerónimo Mura para hacer un balance del turismo en este fin de semana larguísimo.